El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estaremos desarrollando contenido sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo más complejo como la fabricación de un fármaco, y además estaremos analizando temas sobre las finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas de una forma clara para que cada uno de nuestros oyentes lo pueda utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto presentar este día un nuevo tema, el cual se denomina la medicina natural, el cual estará a cargo de la licenciada Vilma Aguilar. Bienvenida, Vilma. Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Buenas tardes, Armando. Es un gusto el poder estar aquí nuevamente en una nueva edición de nuestro programa Química y Finanzas en tu idioma. Y esta tarde traemos un tema bastante interesante, ya que sabemos que la medicina natural nos ha acompañado desde hace muchos años, desde el inicio de la antigüedad. Estamos hablando que siempre los seres humanos hemos estado en contacto directo con la naturaleza. Y antes, obviamente, no existían estos avances en la industria que hoy por hoy tenemos, los avances en la salud. Entonces, los seres humanos se curaban a través del uso de las plantas, a través también del uso de los animales. Sí, los animales, que muchos de ellos nos pueden aportar principios, moléculas, para que puedan ser posteriormente utilizados y transformados dentro de la industria farmacéutica. En las últimas décadas, la industria farmacéutica ha abierto una novedosa línea de productos basado en extractos naturales. Estos extractos naturales son debidamente analizados y cuantificados. Esta tendencia responde a de que los medicamentos naturales persiguen ser más beneficiosos para los seres humanos en el sentido de que reportan menos efectos adversos que los medicamentos tradicionales, que son de síntesis química. Hoy en día se puede palpar un compromiso bastante creciente dentro de la industria, dentro de la investigación de todas estas plantas, y obviamente sobre la producción de estos fármacos a base de extractos naturales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos ya de medicamentos que son transformados propiamente en una forma farmacéutica, es decir, que ya los vemos en las farmacias, en los supermercados, convertidos en cápsulas, en geles, en jarabes. Estamos hablando ya de un fármaco que ha pasado por un proceso de investigación y desarrollo, que ha pasado por un proceso de análisis, muchas veces análisis clínicos, para poder determinar cuáles son los efectos terapéuticos que estas plantas tienen en el cuerpo humano. Vilma, bien interesante lo que nos estás comentando. ¿Qué es la fitoterapia? Sí, fíjate que
En la medicina natural prácticamente se manejan dos conceptos muy importantes. Uno de ellos es la fitoterapia, que la fitoterapia, si lo hablamos así textualmente, como lo podemos encontrar en diferentes libros, en diferentes diccionarios, referencias bibliográficas, se puede determinar como que es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico. En otras palabras, ¿qué quiere decir esto de la fitoterapia? La fitoterapia es cuando ya estas plantas han pasado por un proceso de investigación y obviamente ya son seguros, ya son aptos para poder comercializarse y que obviamente el paciente los pueda consumir. Ahora bien, cuando nosotros hablamos propiamente de fitoterapia, tenemos que hablar también de lo que es la planta medicinal. Y aquí podemos desarrollar diferentes conceptos de planta medicinal, pero así en resumido podemos mencionar que es cualquier planta que contiene en uno o más de sus órganos sustancias que son usadas terapéuticamente o que a partir de esas sustancias pueden ser precursores para que posteriormente puedan desarrollarse otros medicamentos ya propiamente de síntesis química. Es muy importante también poder mencionar de la fitofarmacología, que es la rama de la farmacología que se orienta principalmente al estudio de las plantas medicinales, cómo ésta actúa dentro del organismo y cuál es la función que va a cumplir dentro del mismo. Una consulta con respecto a los medicamentos que nos indica el médico. Ya nos dice que vamos a tomar una pastilla, una cápsula cada cierto tiempo. El exceso del consumo de plantas medicinales sin procesar, solo por el hecho de que sí es beneficioso para lo que lo requerimos, eso puede causar algunas indicaciones adversas a la persona. Una pregunta bastante interesante, porque los seres humanos pensamos que si nosotros adquirimos o consumimos productos a base de plantas, pues son inocuos, que no van a producir ningún tipo de efecto adverso, cuando no es así. Realmente todo medicamento, desde ese principio que es un medicamento, puede ser sujeto a que produzca un efecto adverso en el organismo. Y en la parte de los medicamentos naturales a base de plantas, estos productos, se da algo bien característico, y es que se da mucha falsificación, o más bien dicho, viene desde la antigüedad. Podemos mencionar, no sé si tal vez a ti tu abuelita o tu mamá te mencionaba, por ejemplo, que si estabas un poco mal de la gripe, te tomas una tacita de té de manzanilla y con eso te vas a sentir mejor. O por ejemplo, tenemos que si tenías una alteración a nivel de piel o tenías alguna herida que cicatrizar, utilizar emplastes dentro de la herida, sobre la herida. Entonces, se viene dando esto de generación en generación,
de que podamos utilizar las plantas sin ningún tipo de control. Y no tiene que ser así. Sabemos que hay plantas que sí están totalmente verificadas con sus estudios. Entonces, por ejemplo, tenemos la manzanilla. La manzanilla sabemos que es una planta que actúa a nivel del sistema respiratorio, es un tranquilizante del sistema nervioso y tiene sus estudios avalados correctamente. Hoy por hoy también podemos mencionar que se encuentra en estudio de que si la manzanilla puede también tener un efecto a nivel del sistema digestivo. Interesante, ¿verdad? Porque pues más adelante vamos a hablar un poco acerca de esa característica que tienen las plantas de poder actuar para diferentes patologías. Entonces, a lo que quiero llegar es que como tenemos a disposición prácticamente las plantas, fácilmente se nos hace el poder ir al supermercado, el poder ir a un mercado y decir, mire, deme un manojo de romero, por ejemplo, ¿verdad? Y poder consumirlo así y hacerme un té y demás. Entonces es saber muy bien a dónde vamos a adquirir nuestros productos, porque si bien es cierto, hay plantas que son excelentes, ¿verdad? También tenemos, y es muy conocido, que también hay plantas que, por ejemplo, tienen propiedades abortivas. Obviamente, si una mujer está en ese periodo de embarazo, no puede tomar así nomás plantas solamente porque la abuelita dice que te tienes que hacer un té para sentirte mejor. O, por ejemplo, se sabe de que las plantas no todas tienen comprobado que puedan utilizarse en el periodo de lactancia o que puedan utilizarse libremente en los niños. Entonces, si usted quiere adquirir productos, medicamentos a base de plantas para una patología específica, usted tiene que asegurarse con su médico de cabecera que efectivamente usted lo puede tomar sin ningún tipo de contraindicación, porque si no, hasta puede salir peor, ¿verdad? Y poder agravar ya su estado de salud. Para estos productos que son de origen natural, ¿existen regulaciones en los países? Sí, hoy por hoy realmente estos medicamentos en la mayoría de los países de América Latina cuenta con su propia regulación sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que para que estos medicamentos salgan y puedan comercializarse y los puedas encontrar propiamente en las farmacias, es porque han pasado por un proceso en el cual la entidad regulatoria los evalúa, ¿verdad? Evalúa toda la documentación donde se avala que cumple con las características de calidad necesarias y que obviamente también tiene comprobados sus estudios clínicos para el uso que usted lo ha propuesto. Ahora bien, tenemos países donde la regulación para este tipo de productos puede ser un poco más sencilla. Tal es el caso, por ejemplo, tenemos Estados Unidos. En Estados Unidos este tipo de medicamentos juntos con los suplementos nutricionales suelen ser más fáciles de poder comercializarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque prácticamente la legislación y la supervisión recae al establecimiento, no propiamente al producto. Pero si estamos hablando ya a nivel de, por ejemplo, de América Latina, sí son bastante regulados y como cualquier otro medicamento, tiene que cumplir ciertos requisitos y pasar por ese periodo
de evaluación hasta que nos otorguen el permiso que nos avala que efectivamente el medicamento es apto para el consumo humano. Cabe recalcar, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud ha definido como fitofármaco a los productos medicinales acabados y etiquetados cuyos ingredientes activos estandarizados están formados por partes aéreas o subterráneas de plantas u otro material vegetal o combinaciones de estos. Pueden ser en estado bruto o en forma de preparaciones vegetales. ¿Qué quiere decir esto? Que la Organización Mundial de la Salud ha podido constatar y lo tiene dentro de sus definiciones, ¿verdad? A los fitofármacos, que no es más que un medicamento a base de plantas medicinales. ¿Nos puedes comentar cuáles son las plantas más comunes que se utilizan para elaborar medicamentos? Sí, por supuesto. Realmente hay una cantidad bastante grande de plantas, pero podemos mencionar, por ejemplo, el ginkgo biloba. El ginkgo biloba es una planta bastante conocida. Lo podemos encontrar en diferentes preparaciones farmacéuticas, más que todo en cápsulas, así como también en jarabe. Este puede venir solo o puede venir combinado. Fíjate que lo utilizan bastante en combinación con las vitaminas, con minerales, entonces ya preparado propiamente como un suplemento nutricional. Ahora bien, es muy interesante también mencionarles que propiamente en sí la planta, cuando nosotros hablamos y decimos planta, nos imaginamos propiamente la planta completa. Pero hay una característica importante y es que cuando nosotros decimos que las plantas son medicinales, las plantas propiamente, la parte del tallo, la parte de las hojas, la parte de la flor, a partir de los estudios nosotros podemos determinar qué parte de la planta es donde tenemos la mayor concentración de los principios activos. Y estos principios activos son los que hacen que propiamente ejerza una acción terapéutica en el organismo. Por ejemplo, si nosotros mencionamos a la manzanilla, lo que nosotros utilizamos para poder elaborar medicamentos son las flores. Entonces, si queremos hablar, por ejemplo, del ginseng, el ginseng lo que se utiliza para poder elaborar medicamentos es la raíz. Y así pueden haber plantas donde propiamente todo el cuerpo de la planta, desde la raíz hasta sus hojas, hasta sus flores, tengan presente estos principios activos. Podemos mencionar que en el caso del ginkgo biloba, esas sustancias que dan el efecto terapéutico en el organismo son los famosos bilobálidos, los flavonoides y los gingolidos. Podemos mencionar en el caso del ginseng que son los famosos ginsenosidos. Y también podemos mencionar en el caso del Sanyong la hipericina y la hiperforina. Estos son nada más algunos ejemplos de unos principios activos que podemos encontrar en las plantas. Otra planta bastante famosa es la valeriana, que la valeriana es un excelente tranquilizante del sistema nervioso, nos ayuda a conciliar el sueño y es bastante utilizado hasta por médicos psiquiatras, ¿verdad? Podemos mencionar que en el caso también del ginkgo biloba, que era el que estábamos hablando en un principio, este tiene diferentes propiedades farmacológicas. Y es que las plantas tienen una característica especial y es que pueden actuar
y cumplir diferentes propiedades terapéuticas, lo que las hace bastante amigables o que las podamos ocupar para diferentes enfermedades. Por ejemplo, el ginkgo biloba nos ayuda porque es un excelente antioxidante. Es un excelente venotónico también, que quiere decir que ayuda a mejorar la circulación sanguínea, pero también puede actuar al nivel del sistema nervioso. Entonces ya tenemos ahí 3 propiedades que son de las principales del ginkgo biloba. En el caso tenemos de la hierba de San Juan. La hierba de San Juan es una planta que es muy utilizada a nivel del sistema nervioso, muy utilizada por médicos psiquiatras. Es una planta mucho mejor que la valeriana, ¿verdad? Es bastante utilizada para diferentes problemas psiquiátricos. Entonces, tal vez no en todos los países se ocupa con la misma frecuencia, pero cabe mencionar que esta es una de las plantas que merece bastante ser más investigada para poder promover su uso, pues porque sabemos que las plantas tienen una gran cantidad de arsenal de principios activos que nos pueden ayudar bastante a contrarrestar todos estos efectos de las enfermedades y pues llevan una ventaja, que los efectos adversos al consumir estos medicamentos son mucho menores que propiamente los de síntesis química. Hay población que es mucho más sensible, llamemos los niños, los ancianos. De igual manera pueden tomar este tipo de medicamentos a base de plantas naturales. Es muy importante que a la hora de adquirir un medicamento a base de plantas podamos leer el etiquetado del mismo. ¿Por qué? Porque dentro de este etiquetado podemos determinar si puede ser apto para las personas de la tercera edad, si puede ser apto para los niños. Pero desde ya les digo que la mayoría de plantas no pueden usarse en mujeres embarazadas ni en estado de lactancia. Así como también pueden haber otro tipo de contraindicaciones dependiendo obviamente de la planta que uno va a utilizar y para qué la va a utilizar, ¿verdad? Entonces, era lo que les mencionaba al principio, que nosotros tenemos que saber educarnos y no tomar los medicamentos como si fueran dulces. A veces decimos y nos enfocamos en la parte de que nada más los de síntesis química tenemos que poder ponerle un alto y no automedicarnos con ellos, sino que también hago la mención de que si bien es cierto, las plantas medicinales son bastante beneficiosas, es muy importante tener la guía adecuada para saber si las podemos utilizar o no. Por ejemplo, si la persona tiene una enfermedad que es crónica, por ejemplo, una hipertensión arterial, dependiendo en qué fase la hipertensión arterial esté, vamos a poder determinar si se puede ocupar un medicamento natural que sirva para la hipertensión arterial. Podemos mencionar a la planta el espino blanco. El espino blanco es altamente usada para personas con afecciones a nivel de hipertensión arterial. Pero si tenemos una persona que ya la hipertensión arterial ya es severa, o sea, que ya está declarada y que tiene la enfermedad ya por varios años, tú no puedes automáticamente quitar el medicamento que esta persona está tomando
y poder poner el alternativo, que sería el de medicina natural. Todo tiene que irse dando paulatinamente, ¿verdad? Y con asesoría del médico de cabecera. Es diferente, por ejemplo, cuando la persona está en un estado primerizo, por decirlo así, de este tipo de enfermedades. O sea, que está comenzando con los síntomas y todavía no la han declarado como persona hipertensa. Entonces ahí el médico puede valorar si necesariamente puede ocupar un medicamento propiamente antihipertensivo de síntesis química o poder iniciar un tratamiento con un antihipertensivo pero de origen natural. Entonces son dos cosas bien diferentes. Recalco que no hay que automedicarnos y que siempre tenemos que tener la opinión de un especialista antes de poder iniciar un tratamiento para una enfermedad crónica propiamente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que se recalque. Como les vuelvo a mencionar, en la parte del etiquetado podemos encontrar información valiosa de las personas que pueden tomar o no los medicamentos, la dosis recomendada, así como también muchas veces traen leyendas especiales, leyendas que nos pueden ayudar a determinar hasta en qué lugar es lo ideal poder almacenarse un fármaco, o si nos conviene, por ejemplo, tomar el fármaco antes o después del desayuno, por ejemplo. Entonces, allí les dejo pues el dato de que no hay que automedicarnos, aunque sean medicamentos naturales. En IH Auditor Mister Consultant, tú realizas ese tipo de registros. Es mucho más fácil hacer este tipo de registros para productos naturales o es igual que los otros productos químicos. Al igual que los productos químicos, tienen que pasar por un proceso de evaluación a nivel de la entidad regulatoria. Y es más, siento yo que hasta son un poco más exhaustivos por lo mismo, ¿verdad? Porque tenemos que poder realmente verificar que cumple con los estándares de calidad exigidos por las entidades regulatorias y que también cumple con esa acción terapéutica a la dosis que realmente es adecuada. ¿Por qué? Porque también pueden haber sobredosis de medicamentos que son naturales, ¿verdad? Entonces, tenemos que evitar eso. Tenemos que también evitar que los efectos adversos sean bastante graves, ¿verdad? Entonces, sí puedo mencionarles que en IH Auditors Business Consultants tenemos este servicio de poder registrar tus productos naturales en la región de América Latina. Tenemos este servicio abierto y así como también el poder asesorarte si estás en planes de poder registrar tus productos. Es muy importante que sepas que para poder registrar un producto es necesario tener esa revisión bibliográfica debidamente aprobada, ¿verdad? El que cumpla con las concentraciones ideales de acuerdo a los estudios clínicos, así como también el poder delimitar cuál va a ser la indicación terapéutica que le vas a dar a tu medicamento. ¿Por qué? Porque como las plantas pueden cumplir diferentes, tienen diferentes propiedades, muchas veces a la hora de querer formular va a ser imposible que detalles en tu etiquetado que tenga esas 5 propiedades terapéuticas. ¿Por qué? Porque posiblemente para que el fármaco actúe en esas 5 propiedades terapéuticas tengas que jugar con diferentes concentraciones. Entonces es importante delimitar a qué indicación nos vamos a dirigir como tal
el tipo, a cuál tipo de paciente tú quieres llegar, ¿verdad? Para poder presentar tu registro sanitario ante la entidad regulatoria y que obviamente este sea aprobado en un tiempo bastante aceptable como tal. Muy bien, los tipos de establecimiento en los cuales el producto es comercializado, ¿hay alguna diferencia? He notado que en los mercados municipales, como le llamamos acá, existe mucha variedad de este tipo de productos e incluso las plantas se comercializan de manera libre en los mercados. ¿Varía el tipo de establecimiento donde se comercializa? Sí, realmente si estamos hablando propiamente de un medicamento natural, usted lo pueden encontrar en farmacias, obviamente, dispensadores de supermercado, ¿verdad? En algunos mercados pueden encontrar también medicamentos naturales, pero ojo, a veces en los mercados se da bastante la falsificación o propiamente que se comercializan productos sin el debido permiso sanitario. Entonces, recalco que a la hora de adquirir un producto sea indispensable que usted verifique su etiquetado y pueda visualizar si existe expresado como tal en el etiquetado el número de registro sanitario que avala dicho medicamento, ¿verdad? Y obviamente a donde tú lo compres dice mucho. No es lo mismo propiamente que lo vayas a encontrar en una farmacia donde las condiciones de almacenamiento se están cuidando a que lo puedas ir a comprar propiamente a una venta de mercado que está expuesto al sol. ¿Por qué? Porque los medicamentos son bastante propensos a tener cambios si no se cumplen las condiciones de almacenamiento. Y propiamente para las plantas, estas son más susceptibles si no se cumplen ciertas condiciones de almacenamiento. Entonces, recalco, ¿verdad?, que la importancia que tiene el poder leer el etiquetado de nuestros medicamentos y poder almacenarlos en el lugar ideal, cumpliendo con temperaturas también que les ayudará a que la vida útil de ellos se pueda cumplir. Este ha sido un programa bastante serio, porque realmente la salud de las personas así lo es. ¿Qué recomendaciones pudieses darnos para ir finalizando y agradeciendo tus conocimientos que los has puesto a disposición de nuestro público? Sí, vuelvo a recalcar consejos a la hora de adquirir fármacos de esta índole naturales. Es que estos sean debidamente prescritos por tu médico de cabecera, ¿verdad? El que los puedas adquirir en lugares totalmente confiables es muy importante. Y que puedas leer el etiquetado, ¿verdad? Que puedas leer el etiquetado de estos productos y saber si este cuenta con su registro sanitario, a qué condiciones de almacenamiento lo puedes almacenar. Y no automedicarte. Hay algunos productos que uno puede decir, bueno, es un suplemento multivitamínico, ¿lo puedo tomar? Sí, es cierto, ¿verdad? Pero siempre recalco la importancia de poder ver si este medicamento puede resultar con algún efecto adverso o puede estar contraindicado si nosotros estamos consumiendo otro medicamento, ¿verdad? De síntesis química, por ejemplo. Por ejemplo, aquellas personas, ¿verdad?, que padecen de enfermedades crónicas y tienen, pues obviamente están tomando estos medicamentos de por vida, no así nomás. Tú puedes decir, me voy a tomar una vitamina, porque puede ser que ese suplemento multivitamínico haga una contraindicación con el otro medicamento. Entonces, muy importante el poder asesorarnos. Ha sido un gusto el poder estar con ustedes esta tarde, queridos oyentes, y más adelante
traemos muchos más temas de intereses para ustedes, de salud, para que puedan cuidarse. Y también si están pensando en poder emprender con medicamentos de esta índole. Un gusto poder estar con ustedes. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com. En Facebook, A&H Auditors Business Consultants. Y en Instagram, AHAvucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.